La historia de Jack el Destripador ha perdurado en el tiempo como uno de los enigmas más oscuros y perturbadores del mundo criminal. A lo largo de los años, este misterioso asesino ha capturado la imaginación de innumerables personas, generando teorías, debates y una fascinación perturbadora. Pero, ¿quién fue realmente Jack el Destripador y cuál es la verdad oculta detrás de sus brutales crímenes? Acompáñanos en un viaje hacia los oscuros callejones del Londres victoriano mientras intentamos arrojar luz sobre este enigma intrigante. Para comprender la verdad oculta detrás de Jack el Destripador, es esencial sumergirse en el contexto histórico en el que se desenvolvió. La época victoriana estaba marcada por la desigualdad, la pobreza y las difíciles condiciones de vida de las clases trabajadoras. Los oscuros callejones de Londres se convirtieron en el escenario perfecto para los horrores que estaban por desencadenarse. Los primeros crímenes de Jack el Destripador se dirigieron principalmente hacia prostitutas que vivían en la zona. Estas víctimas fueron asesinadas de manera brutal, con sus cuerpos mutilados de una manera que dejaba atónitos a los investigadores de la época. Los titulares sensacionalistas y los rumores se propagaron como un reguero de pólvora, alimentando aún más la paranoia y el miedo en la sociedad londinense. A medida que avanzamos en nuestra investigación, nos encontramos con una serie de teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Desde figuras aristocráticas hasta médicos respetables, cada teoría tiene su propia base de seguidores y evidencias presentadas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cuál de estas teorías sostiene la verdad oculta detrás de los crímenes? Se trata de Francis Tombletti, pseudo-médico estadounidense que llegó a Inglaterra en junio de 1888, habiendo partido abruptamente en noviembre, casi el mismo lapso en que ocurrieron las muertes, lo que habría explicado el repentino cese de la ola de crímenes, los cuales nunca más se repitieron con la impronta de Jack el Destripador. Francis es uno de los sospechosos más probables de ser el verdadero Jack, ya que se confirmó su odio hacia las prostitutas. Anne Washington mostró una colección de órganos reproductores femeninos metidos en tarros de formol a sus invitados en una cena de hombres y se enorgullecía de que estos procedían de toda clase de mujeres. Tenemos que recordar que Jack siempre se llevaba los órganos reproductivos de sus víctimas. Uno de los testigos que afirmó haber visto a una de las víctimas con un hombre de unos 30 años con pelo y bigotes negros, e iba vestido con un abrigo negro y un sombrero alto, además portaba un maletín. Mientras Jack asolaba los barrios de prostitutas sin dejar rastros, el pasatiempo favorito de los londinenses era descubrir quién se encontraba detrás del criminal. La policía, los periódicos y otros recibieron cientos de cartas sobre el caso. Algunas eran bien intencionadas y ofrecían consejos para capturar al asesino, pero la gran mayoría eran inútiles. Cientos de cartas afirmaban ser escritas por el propio asesino, pero solo unas pocas de ellas fueron consideradas como verídicas. En el mes de septiembre de 1888, el asesino se dio a conocer enviando una carta a la Agencia Central de Noticias de Londres, la cual llevaba la firma de Jack el Destripador. Entre otras cosas, la carta decía lo siguiente: oí que la policía ya sabe quién soy, me he reído al verlos decir que están en la dirección correcta, amo mi trabajo y ya quiero empezar de nuevo. Pronto volverán a escuchar de mis divertidos juegos, cordialmente Jack el Destripador. Ese mismo mes el destinatario de otra carta fue Charles Lost, jefe del comité que patrullaba el barrio donde ocurrieron los crímenes. Esta carta decía: Lost puede buscar en todo el infierno, pero no me encontrará, aunque estoy en su nariz todo el tiempo, su viejo amigo Jack. Por su parte, durante octubre envió una postal manchada con sangre, que fue publicada por el periódico Star y que decía: van a escuchar del trabajo de Jack mañana, un evento doble esta vez. Pero eso no fue todo, ya que también le envió un paquete y una nota que decía: desde el infierno, Mr. Lost le envió la mitad de un riñón que cogí de una mujer, la otra mitad la freí y me la comí, estaba muy rica, agárrame si puede. Lo único que hoy en día tenemos claro es que no se trataba de un delincuente cualquiera, pues sus hechos demuestran que era una persona con gran inteligencia y tal vez de una educación superior a la población de aquella época. Incluso puede que fuera alguien de clase alta.
tal vez tuviese un trastorno de la sexualidad o un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obseso a la hora de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho de que resaltase con las cartas enviadas a la prensa demostrando que era alguien astuto, demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Se han intentado reconstruir perfiles considerando a Jack un desequilibrado mental y obseso sexual, con fuertes motivaciones sádicas. Un rasgo que le caracterizó es que se llevaba el útero de sus víctimas. De acuerdo con el perfil psicológico que hizo el PB1, Jack sentía un profundo odio hacia las mujeres debido a que habría sido criado por una madre alcohólica y violenta, que se habría dedicado a la prostitución en la calle y que, incluso habría abusado o permitido abusar sexualmente de él. Ante este cuadro, es fácil deducir el odio que el asesino debía sentir hacia las prostitutas borrachas y de mediana edad, en las cuales podía reconocer la figura de su madre. La extirpación del útero, el órgano de la maternidad, se interpretaría entonces como la voluntad del asesino de negar a sus víctimas la posibilidad de ser madres. El médico de la policía Thomas Bond emitió por aquel entonces su opinión sobre las habilidades y conocimientos quirúrgicos del asesino, y este es considerado como el primer perfil criminal de la historia que aún se conserva. En el perfil criminal mencionado se afirmaban que los asesinatos fueron cometidos por la misma mano, con las gargantas de las 4 primeras víctimas cortadas de izquierda a derecha, mientras que el último caso, debido a la considerable mutilación, era imposible saberlo. También se decía que el asesino, en su apariencia externa, muy probablemente era de aspecto inofensivo, siendo un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable, que podía tener el hábito de llevar capa o abrigo. Jack actuaba solo durante los fines de semana y fiestas. Parece que Jack se tomaba los días laborables libre para cometer sus asesinatos. No hay explicación para esto a día de hoy. Hay teorías de que durante los fines de semana y festivos estaba ocupado por algún motivo. ¿Podía ser por su trabajo o compromisos familiares? Esto refuerza la teoría de que Jack posiblemente fuera una persona normal e integrada en la sociedad en su vida social. Otro gran sospechoso fue Aaron Komensky luego de que recientemente le hicieran un estudio de ADN proveniente de un chal de seda que, según Yari y David Mahler, se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine, la 4ª víctima del asesino en 1888. En la prenda hay salpicaduras de lo que se cree son sangre y semen, este último correspondiente al asesino. De ahí es de donde los autores del estudio extrajeron y ampliaron la muestra genética. Después compararon los fragmentos del ADN mitocondrial, el que heredamos de nuestra madre, extraídos del chal con muestras de ADN de descendientes vivos de Kouminsky. ¿El resultado? El ADN coincide con el de un pariente vivo de Kouminsky, aseguran Yari y David Mahler en su estudio. Del análisis de ADN, también se puede concluir que el asesino tenía cabello castaño y ojos marrones. Eso coincide con lo que declaró en la época un testigo ocular. Jack el Destripador es el paradigma del asesino en serie, un fantasma que se pierde en la noche y la bruma londinense, un hombre que nunca fue visto, que no pudo ser detenido, y que su repentina desaparición no implica en absoluto que haya muerto. Por este motivo, este caso en particular es un enigma y un misterio que terminó convirtiéndose casi en una leyenda. Recuerda darle like, suscribirte y comentar este video. Hasta la próxima.